1:45, estrenamos mes con una subida en el IVA de la luz. Vuelve a la situación anterior, previa a esas medidas para aliviar la crisis en las economías domésticas que estaba provocando sobre todo la subida de la luz después de la invasión rusa de Ucrania. Iker Ibáñez, al 21 otra vez, ¿se han cumplido los plazos exactamente que había dicho Sánchez? Sí, efectivamente, el Gobierno ya había advertido que a partir de esta fecha, bueno, pues ese IVA de la luz que se había abaratado al 10% volvería al 21%, un incremento de un 11% que va a afectar en torno a 27 millones de contratos. Por lo tanto, en muchos hogares veremos un incremento de esa factura de la luz, salvo que, bueno, pues próximos meses ese nivel medio del precio de la luz en el mercado mayorista supere los 45 euros megavatio hora, que en ese caso volveríamos a una reducción del IVA. Era una de las condiciones que el Gobierno había puesto para aplicar ese 10% del IVA, un IVA reducido, y lo cierto es que, por ejemplo, este mes de febrero que acabamos de cerrar, bueno, lo hemos cerrado a 42 euros megavatio hora, una media que no se veía en febreros de años anteriores durante la guerra, cuando se había disparado esa media. Si nos fijamos además en el precio de la luz, ayer a 4,80, hoy se reduce a más de la mitad, por eso y porque el precio medio está por debajo de los 45 y volvemos al 21% del IVA. Así que 21% de IVA, pero claro, esto va a suponer que paguemos más luz que, por ejemplo, lo que estábamos pagando hace exactamente un año o dos. Leire. Pues parece que no lo vamos a notar en nuestras facturas, Xavier, y la explicación es la siguiente: es que estamos pagando la electricidad mucho más barata que hace 1 o 2 años, y si no, vamos a ver el ejemplo para que ustedes se hagan a la idea de lo que estamos hablando. ¿Nos va a subir el IVA? Sí. ¿Va a subir la factura? Pues no. ¿Por qué? Porque en febrero de 2022 estaba pagando el megavatio a 205 euros. En 2023, pues a 133. Ya se empezaba a ver esa bajada respecto a esos picos máximos del año 2022, cuando arrancó y estalló la guerra de Ucrania, que supuso una crisis energética a todos los niveles, también al nivel de la electricidad, de la generación eléctrica. Y ahora lo que estamos haciendo es pagar de media 42 euros el megavatio hora en el febrero de este año. Por tanto, nos va a subir la partida del impuesto, de ese impuesto del IVA, pero como estamos pagando la luz más barata, pues no vamos a volver a ver los precios que vimos hace 2 años y que aquí contamos. Así que, aún y todo, bueno, ustedes revisen la factura y estén atentos para acabar de entenderla de una vez por todas. Gracias, Leire, pero fíjense, hace 2 años estábamos pagando pues casi 5 veces lo que estamos pagando ahora mismo el megavatio hora. Jorge Morales, director de Próxima Energía. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, vamos a aclarar, sí que va a subir con respecto al mes anterior, porque claro, pasamos a un 21% de IVA. Lo que pasa es que estamos muy lejos de cuando se adoptaron estas medidas. Bueno, no estoy muy de acuerdo, Ah, vale, pues corrígeme, que eres tú el que sabe, Jorge. Voy a intentar matizar solamente lo que habéis dicho. A ver, habéis dicho que no lo vamos a notar. Depende de qué factura tengas. Si tú tienes una factura a precio fijo, sobre todo si negociaste ese precio fijo con la compañía, ponte en abril del año pasado, cuando el precio estaba muy por encima de 100, vas a notar una subida del 11%, naturalmente. O sea, pongamos que en febrero habías pagado 80 euros, pues ahora vas a pagar en torno a 88, casi 90 euros. Porque tu precio es fijo y si consumes lo mismo, pues es lo que te va a pasar. Sin embargo, si tu compañía te traslada esa bajada de precio del mercado mayorista, es decir, si tienes un precio variable, entonces sí. Entonces lo que ocurre no es que vayas a pagar más, como estabas diciendo ahora, que el mes pasado. Todo lo contrario, vas a pagar menos a pesar de la subida del IVA. Porque claro, el mes pasado el mercado cerró en 74 euros y ahora se ha ido a 40. Entonces claro, es una bajada casi del 50%, con lo cual, aunque el IVA te suba 10 puntos porcentuales, la bajada de la base imponible es tan fuerte que tu recibo final, el que pagas en el banco, va a ser menor. Insisto, siempre que tengas una tarifa a precio variable. Si tienes una tarifa a precio fijo, entonces no. Entonces, naturalmente, vas a pagar más que el año pasado y mucho más que el mes pasado, naturalmente un 11% más. Lo has explicado muchísimo mejor que yo, claro. A ver, entonces, entiendo, Jorge, que ahora convendría que todos miráramos y si pudiéramos pasarnos al variable. Bueno, claro, todo el mundo puede pasarse. Es que siempre ha merecido la pena pasarse el variable, salvo en un año, que fue precisamente cuando se disparó el precio por la crisis de Ucrania. Vamos a ver, el precio variable en los últimos 15 años ha sido el mejor, siempre. Por una razón muy sencilla, porque la compañía eléctrica, cuando te da un precio fijo, se cubre, te está dando un seguro, se cubre de la posibilidad de que el precio se dispare. Entonces, ese seguro es muy caro porque cuando ocurre para todo. O sea, una compañía eléctrica
digamos, no es como una compañía de coches, ¿verdad? Que cuando uno tiene un accidente, pues es residual, es un porcentaje pequeño y por eso le sale bien que todo el mundo pague la prima de seguro. Que se nos ha Le sube costado. para todos sus clientes. Oye, Jorge, ¿cuál es la previsión que manejáis para lo que vaya a pasar en los próximos meses? Porque hemos visto variaciones muy grandes y ahora, fíjate, del mes pasado me decías tú de 70 y tantos a 42 ahora. ¿Cuál es la previsión que se maneja? Porque claro, el gobierno había dicho, si pasara de los 45 euros el megavatio hora, entonces volveríamos a rebajar el IVA. Sí, la previsión es que al menos durante 4 meses esté por debajo de 45 y por tanto mantengamos ese 21%. Al menos, insisto, durante 4 meses. Luego veremos en pleno verano ya cuando suba la demanda, depende de cómo andemos, de renovables sobre todo y de cómo ande el precio del gas. Pero fíjate, estamos previendo que el mes de marzo cierre por debajo de 30. O sea, si hace un momento te recomendaba tarifa variable y te decía siempre ha merecido la pena, ahora más todavía, porque si 40 euros de febrero nos parecen baratos, en 20 y tantos que va a cerrar marzo seguramente, pues será más barato todavía. Entonces, claro, insisto, si tú tienes un precio fijo no lo notas. Y sin embargo, si tienes un precio variable, en marzo te va a salir todavía más barato que lo que ha salido en febrero. O sea que sí, ahora mismo, mira, por ejemplo, abril está cotizando en 32 en tiempo real, mayo en 40 y ya junio cotiza en 54. ¿Vale? Es decir, que según las previsiones, en el mes de junio, en este momento, y si esto son previsiones en este momento, en el mes de junio recuperaríamos el IVA del 10% y por tanto duraría 4 meses esta subida al 21%. De verano, tú dices, aumenta la demanda. ¿Qué tiene que ver con los aires acondicionados? Claro. ¿O hay menos porque bueno, también hay menos actividad industrial, no sé, y en las casas hay más horas de luz, no sé, es que alguna razón habrá clara. Sí, al final todo es un equilibrio. Fíjate que estoy hablando de que en junio el precio no se vaya a 70, como estuvo en enero, sino que estamos hablando de eso, de precios de niveles de 50 y tantos, que son niveles más o menos normales. ¿Por qué? Yo lo que me preguntaría es ¿por qué el precio es tan bajo en primavera? Más que por qué sube, claro. Porque ya digo, el precio de 50 y tantos es normal, es el precio estándar que había en junio antes de la crisis, ¿no? La cuestión en primavera es que está habiendo muchísimas renovables, ¿vale? Ha habido en las últimas semanas ha habido un viento enorme. Y esto ha hundido el precio de la luz prácticamente cero y por otro lado el precio del gas está bajando fuertemente, ¿vale? Entonces claro, cuando hay poca demanda, no hay mucho consumo de electricidad, lo que ocurre es que esas centrales de gas que son las más caras del sistema entran muy poquitas horas y en junio prevemos que aunque haya renovables también el gas entre algo más, se necesita algo más de gas, ¿no? Y por tanto por eso hay una previsión de subida de precio en junio, mientras que ahora prácticamente no vamos a utilizar el gas, se va a cubrir todo con las reservas hidroeléctricas que tenemos, el viento y el sol, porque cada vez se instalan más paneles solares en España y por tanto en las horas centrales del día cada vez esperamos que el precio sea más barato. Jorge, la última. A ver, este susto que nos dio con una subida disparada, digamos, de la luz, nos llevó a todos a replantearnos nuestros propios consumos en los hogares y podíamos reducirlo. ¿Se ha notado que estamos en general consumiendo menos o ahorrando más energía? Se ha notado, sí, la demanda eléctrica ha bajado en España en lugar de subir y es algo preocupante porque la parte que tú dices es buena, lo que llamamos eficiencia energética, es decir, acostumbrarse a no derrochar, pero hay una parte que es muy mala, que es que hay empresas que se han ido, se han deslocalizado, han tenido que salir ya no de España, sino de Europa debido a la crisis energética, ¿no? Es decir, han cerrado. Y esta es una parte de la demanda industrial que haya desaparecido, pues tiene un impacto enorme en la economía y en los puestos de trabajo. Pues Jorge Morales, director de Próxima Energía. Un abrazo, Jorge. Igualmente.